Continuando con el tema de los aparentes errores y supuestas contradicciones de la Biblia, que es uno de los argumentos o armas utilizadas por los contradictores de la palabra de Dios, los enemigos de las Sagradas Escrituras. Esta tarde quiero, hermanos, que estudiemos algo que aparentemente para muchos puede ser muy sencillo y hasta preguntarse cuál es la razón de una lección de esta naturaleza. Pero como hemos venido nosotros estudiando, una de las cosas que el Señor ha enseñado en su palabra es la necesidad de estar nosotros siempre preparados para presentar defensa. En esta tarde quiero que hablemos acerca de un versículo en particular que es presentado como un error, una contradicción de la Biblia. El texto dice de la siguiente manera. 1 Corintios 15 dice en el verso 4 y 5. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Esta es una porción más de la cual han echado mano aquellos enemigos de la palabra, aquellos contradictores de las Sagradas Escrituras. Ven en esta declaración una contradicción tajante, directa y que puede derribar el argumento nuestro de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Los críticos braman y dicen, ¿cómo puede Pablo referirse a los 12 viendo a Jesús cuando solamente había 11 apóstoles? Porque Judas ya se había suicidado, ya se había ahorcado. Ahora, surgen numerosas aparentes contradicciones bíblicas. ¿Y la razón? La razón es porque muchas veces los incrédulos interpretan el lenguaje figurado de una manera literal. Este pasaje, 1 Corintios 15, es uno de ellos. Y dicen, aquí hay una contradicción bíblica. Y los que así hablan o así lo expresan, tratan la palabra de Dios como si fuera una disertación sobre el gran teorema pitagoreano antes que un libro escrito usando lenguaje común y corriente. Es verdad que cuando Pablo dijo y que se apareció a Cefas y después a los 12, ya no habían 12, habían 11, porque Judas ya estaba muerto. Aquellos que toman este versículo y dicen que es una contradicción, que es un error de las Escrituras, fallan en reconocer el uso del sarcasmo, de la hipérbole, de la prolepsis, de la ironía, que son figuras de lenguaje que nosotros encontramos en las Escrituras y que también las utilizamos en nuestro hablar común y corriente. Y aquellos que toman este versículo, como tantos otros, como argumento para negar la inspiración de las Escrituras, fallan en reconocer esta figura de lenguaje utilizada por parte de los escritores inspirados. Ese es el caso no solo de este texto en la interpretación que le dan a este pasaje, sino también a muchos otros. Porque Pablo declaró que los 12 apóstoles vieron a Jesús después de su resurrección. Vuelvo y leo el pasaje para que nos concentremos bien en él. Y que fue sepultado, dice arriba, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas
y después a los 12. Los críticos dicen entonces, Pablo se equivocó. Pablo de una manera clara se equivocó porque no habían 12 apóstoles después de la resurrección de Jesús y antes de su ascensión. Judas ya se había suicidado. Mateo 27:5 nos dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces, no habían 12 apóstoles. ¿Cómo pudo Pablo decir que el Señor se apareció a 12 apóstoles? Se apareció después a Cefas, dice Primera de Corintios 15:5, se apareció a Cefas y después a los 12. ¿Cómo pudo decir Pablo que se apareció a los 12 si Judas ya no estaba? Judas estaba muerto, Judas se había ahorcado. Y es más, Matías aún no había sido escogido como apóstol, porque fue escogido como apóstol después de la ascensión del Señor Jesús a los cielos. Si usted recuerda muy bien la cronología de la crucifixión del Señor, su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos, sabemos claramente que la Biblia nos dice a nosotros que el Señor Jesús muere el viernes, es crucificado el día viernes a las 9 de la mañana. Muere el viernes a las 3 de la tarde. Ese mismo día, Judas se suicida. El Señor Jesús, después que ha muerto, es bajado de la cruz y es sepultado en el sepulcro de José de Arimatea. Y permanece en ese sepulcro hasta el domingo. El domingo el Señor resucita. Y durante ese periodo es que Él se aparece a los 12 apóstoles. 40 días después, el Señor Jesús regresa al cielo. Y en el lapso que pasa entre esos 40 días y los 10 siguientes, que es cuando llega el día de Pentecostés, que es lo que vamos a leer a continuación en Hechos capítulo 1, antes de que llegara el día de Pentecostés, pero después de que el Señor ya ha ascendido a los cielos, es cuando se escoge a Matías, el que va a reemplazar en el ministerio del apostolado a Judas. El texto dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 1, empezando en el verso 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Recuerde, en este momento el Señor ya ha regresado al cielo. Y estamos en el lapso de los 10 días siguientes antes que llegue el día de Pentecostés. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Señor, tú que conoces. Y dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos,
Muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Y cuando dice aquí que fue contado con los 11 apóstoles, entonces podemos decir nuevamente tenemos 12 apóstoles. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Solamente, previamente, habían 11 apóstoles. Jesús es crucificado, ese día Judas se suicida, y durante los 50 días siguientes solamente hay 11 apóstoles. Pero ¿qué nos dijo el apóstol Pablo? Que el Señor Jesús, después de que resucitó de entre los muertos, disculpen, se apareció a los 12. Y muchos dicen, ¿cómo puede ser posible que que Pablo haya afirmado que se le apareció a los 12 cuando se habla acerca de 11? Porque el texto lo está diciendo ahí en el verso 26. La suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Aquellos contradictores de la palabra de Dios dicen entonces que la Biblia no es palabra de Dios, que la Biblia no es inspirada por Dios, porque aquí encontramos una clara y evidente contradicción. Ahora, ¿cuál es la solución a esta no clara y contundente contradicción, sino a esta aparente y supuesta contradicción? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución sencilla a este problema de numeración es que los 12 a que Pablo se refirió no era un número literal, sino la designación de un oficio. Vuelvo y repito, cuando el apóstol Pablo habló de los 12, hizo referencia a los 12, no se refirió a un número literal, sino a la designación de un oficio. A veces los apóstoles fueron conocidos como los 12. Juan capítulo 20 dice el verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, cuando Jesús se apareció. Pero dentro de un ratito vamos a abordar más ampliamente este versículo 24. Solo que en este momento previo lo he citado para que nos demos cuenta que a veces los apóstoles eran conocidos como los 12. Ahí tenemos este texto. Este término es usado y de esta manera sencilla, y quiero que le prestemos bastante atención. Señor Adam Clarke, en su comentario respecto de la frase, la expresión de Pablo, los 12, dice lo siguiente. Este término es usado simplemente para señalar la sociedad de los apóstoles, quienes, aunque en ese momento eran solamente 11, aún eran llamados los 12, porque este era su número original y un número que después sería llenado. Vuelvo y leo porque quiero que le presten atención a este comentario que es clave en el entendimiento de los 12. Dice, es usado simplemente para señalar la sociedad de los apóstoles, quienes aunque en ese momento eran solamente 11, aún eran llamados los 12. Refiriéndose a un oficio. Gordon Fee, en su comentario, la primera epístola a los Corintios, da más evidencia, más argumento
a esta respuesta que estamos presentando. Y dice, el uso de Pablo del término los 12 en 1 Corintios 15:4 es una indicación clara que en el temprano inicio este fue un título dado al grupo especial de los 12, a quienes Jesús llamó para que estuviesen con él. De esta manera, esta es su designación colectiva. No implica que todos los 12 estuvieran a la mano o disponibles, puesto que la evidencia indica de otra manera. No los 12 como número completo, ellos no estuvieron todos presentes cuando el Señor se apareció. En una ocasión habían solamente 10. En otra ocasión estuvieron solamente 11. Entonces, lo que nos dice el señor Gordon Fee, tanto como el comentario de Alan Clark, nos está hablando a nosotros de un título dado al grupo especial de los 12, a una función, mas no a un número literal. Permítanme, hermanos, explicarlo con estos otros ejemplos. Este uso figurativo de los números es tan común en nuestra forma de hablar en español, como lo fue en los idiomas antiguos. Una forma en que se habla hoy en día, o que nosotros a menudo escuchamos en las noticias, o lo leemos en el periódico, es acerca del grupo de los 10, o el G10. ¿Qué es el G10, o el grupo de los 10? Es una asociación informal de países que colaboran con el Fondo de Acuerdos Generales de Préstamos, que está integrada dentro del Fondo Monetario Internacional. Creo que todos hemos oído hablar del Fondo Monetario Internacional. Todos nosotros, nuestras naciones tercermundistas, estamos endeudados con el Fondo Monetario Internacional, debemos dinero. Cuando un país necesita dinero, ¿a quién recurre? Recurre al Fondo Monetario Internacional. Ahora, el grupo del G10 se fundó en el año de 1962 con un propósito, y era el de incrementar la capacidad de préstamo del Fondo Monetario Internacional. Cada país miembro del G10 aporta un máximo acordado al activo de reservas del Fondo Monetario Internacional. Desde entonces, el grupo de los 10 o el G10 ha propuesto y ha realizado una serie de cambios en el sistema monetario internacional, como la revisión y la ampliación de los acuerdos generales de préstamos y la concesión de préstamos a países que no forman parte del grupo del G10. Ministros y gobernadores de los bancos centrales de los países miembros del G10 se reúnen 2 veces al año, mientras que los delegados, funcionarios superiores y representantes de los bancos centrales se reúnen con más frecuencia. Los miembros fundadores del grupo de los 10 son Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, los Países Bajos, Suecia, Estados Unidos y el Reino Unido. Ustedes pueden ver ahí en el gráfico que está en pantalla las banderas de cada una de esas naciones que conforman el G10. Pero si usted le prestó bastante atención, ahí no hay 10 banderas. Hay 11 banderas. ¿Y por qué hay 11? Porque Suiza, cuando se formó el grupo del G10 en el año de 1962, estaba conformado solo por 10 naciones. Pero en el año de 1984, Suiza se convirtió en país miembro. Entonces ya no eran 10 naciones,
se convirtieron 11 naciones. El G10 está compuesto por 11 países, pero en su etapa inicial se conformó exclusivamente por 10 naciones. Aunque el grupo de los 10 ya está conformado por 11 naciones, se sigue llamando el grupo de los 10 o el G10. Hay otro grupo del cual nosotros en las noticias hemos oído hablar, y es el grupo, es más, mire, aquí, antes de ver lo del otro grupo, aquí en esta imagen ustedes pueden ver a los miembros del grupo de los 10. Recuerden, en el año de 1962, 10 países fueron los que fundaron el G10. Luego, en el año de 1984, Suiza entró a formar parte del grupo de los 10. 11 naciones entonces. Ahora hay un miembro asociado, que es Luxemburgo. En total, 12. Pero se sigue llamando el grupo de los 10. Otro grupo es el de los 77 o el G77. ¿Y en qué consiste? El G77 es un conjunto de países en vía de desarrollo y del tercer mundo, creado en 1964 para adoptar posiciones comunes en temas de comercio y desarrollo económico, para promover sus intereses económicos y potenciar su poder negociador en el seno de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Si usted quiere tener más información respecto del G77 o el G10, nada más digite ahí en Google, en el buscador de Google, el grupo de los 77 o el grupo de los 10 y obtendrá más información al respecto y aparte de lo que yo he estado mencionando aquí en esta lección. Entonces, como su nombre indica, el grupo, cuando se fundó en 1964, estuvo en principio formado por 77 países, aunque hoy el número de sus miembros asciende a 128 países. Pero se sigue llamando el G77 o el grupo de los 77. Como decía hace un momento, en el G77 se realizan declaraciones conjuntas sobre temas específicos. Y también el G77 coordina un programa de cooperación en campos como el comercio, la industria, la alimentación, la agricultura, la energía, materias primas, finanzas y asuntos monetarios. En 1988, el G77, que ahora está conformado por 128 países, pero se sigue llamando el G77, en 1988, adoptó el acuerdo para un sistema global de preferencias comerciales entre países en vías de desarrollo, que contempla concesiones arancelarias sobre todos los productos agrícolas y manufacturas. Si ustedes, hermanos, me prestaron atención a esto que acabo de explicar con respecto al G10, que al principio eran 10 naciones, ahora son 12, pero se siguen llamando el G10. O el G77, que cuando se inició, cuando se fundó eran 77 países, pero ahora son 128, pero se sigue llamando el G77. Vemos nosotros este uso en Juan capítulo 20, versículo 24. Recordemos, este uso figurativo de los números es tan común en nuestra hablar común y corriente como lo fue en los idiomas antiguos. Juan 20, 24, ¿qué nos dice? Tomás, uno de los 12, Tomás el incrédulo,
Cuando los discípulos, el resto de los apóstoles le dijeron, hemos visto al Señor, él dijo, si yo no meto mi dedo en donde está la señal de los clavos, si no meto mi mano en el costado donde atravesaron el costado del Señor con una lanza, ese fue el que él dijo que no creería. Él no estuvo presente cuando el Señor se apareció. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dice uno de los 12. ¿Con quiénes no estaba? Con ellos. ¿Pero quiénes son ellos? Los 12. ¿Cómo así los 12 si Judas ya se había ahorcado y quedaron 11? Los 12 a que Juan se refiere aquí en el texto, Juan 20:24, no era un número literal, porque no habían 12 apóstoles literales en ese momento, solamente habían 11. Judas ya estaba muerto. Entonces, cuando Juan menciona aquí los 12, no hace referencia a un número literal, sino a la designación de un oficio. ¿Cómo se conocía el oficio de estos apóstoles? Los 12. Eso es simple y sencillamente lo que se nos está mostrando en el uso de esta fraseología. La solución sencilla a este problema de numeración es que los 12 a que Juan se refiere no era un número literal. Recuerden, los contradictores de la Biblia utilizan este texto para decir que hay una contradicción. Porque el Señor Jesús no se apareció a los 12. Es más, cuando uno lee Juan 20, del verso 19 al 23, el Señor se apareció a 10. Y luego, más abajo, Juan 20, verso 26 al 29, se apareció a 11. No podemos nosotros entonces decir que esto es una contradicción. Simplemente, Pablo y también Juan usaron una figura de lenguaje común en todos los idiomas, donde un cuerpo de personas o grupos que actúan como colegas son llamados por un número antes que un nombre. Por eso es que nosotros leemos, tanto en el texto de Juan como en el texto de 1 Corintios capítulo 15, que el Señor se apareció a los 12. Figura del lenguaje común en todos los idiomas. Recuerden, el grupo de los 10, el grupo de los 77. No es un lenguaje o una forma de hablar exclusiva en las Escrituras, sino que también lo usamos nosotros en nuestro hablar común y corriente. Recordemos las palabras del Señor a través del apóstol Pedro. Siempre preparados para presentar defensa. Puede que para algunos esto sea insignificante. ¿Para qué estudiar acerca de esto? Pero hermanos, estas son herramientas muy útiles para convencer a aquellos que no creen en la Escritura y que se han dejado seducir por aquellos contradictores que la quieren presentar como un producto de hombres, como una cuestión netamente de hombres y no la palabra inspirada de Dios. Esta es una más aparente contradicción, aparente error y supuesta contradicción de la Biblia.